Esto es para visualizar la ubicación de la glándula suprarrenal, que ya sabemos que se encuentra sobre los polos renales, ¿verdad? A ambos lados hay dos glándulas suprarrenales que en parte obedece a una hormona, ¿verdad? Que es la hormona hipofisaria ACTH, que ya vimos en la clase en bastante. Cortisol. El cortisol es el que responde al ACTH, que es adrenocorticotrópica o corticotrofina, que anteriormente la llamaban como corticotrofina. Bueno, esto es para hacer un mini resumen, ¿verdad? Las glándulas suprarrenales secretan hormonas que ayudan a regular el equilibrio osmótico, ¿ah? Mantienen la presión arterial, regulan la inmunidad, como en el caso del cortisol, que es muy importante. Y por otro lado, la glándula suprarrenal también produce hormonas esteroideas que son como suplementarias a la gonadotropina. Una buena parte del pool de hormonas que tenemos circulando en el torrente sanguíneo, que son gonadotrópicas, o sea, estrógeno, progesterona, testosterona, son producidos por las glándulas suprarrenales. Para esta producción, la glándula suprarrenal utiliza grandes cantidades de vitamina C. ¿Sí? Cuando la producción de la hormona está hiperactiva, el requerimiento de vitamina C está altamente preferencial. Entonces, una forma de medir la actividad de la glándula es midiendo los niveles de vitamina C, increíblemente, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la vitamina C es coenzima de las hidroxilasas. Y acá hay un grupo grande de enzimas que catalizan hidroxilaciones para generar una hormona a partir de la otra. Un ejemplo, ¿verdad? El estrógeno se sintetiza a partir de la testosterona. Ya dijimos que son pares que están localizadas arriba de los riñones y posee dos zonas claramente diferenciadas. La zona periférica se denomina corteza y la porción central se denomina médula. Ambas zonas difieren en el tipo de hormonas que liberan. Esto para ver súper bien esa clasificación. Esto es lo que sería la corteza y esto es lo que sería la médula. La corteza, a su vez, se divide en tres zonas, ¿ya? La zona externa, la más periférica, se denomina zona glomerular o glomerulosa. Y esta zona produce un grupo de hormonas que se llama mineralocorticoides. Fíjense que el nombre ya lo dice todo. Mineralocorticoides. Mineralocorticoides, el más importante, constituye la aldosterona. La aldosterona regula el nivel de sodio, potasio, cloro y agua dentro del cuerpo. Por lo tanto, se encarga de regular la presión arterial. La zona media se denomina zona fasciculada y produce glucocorticoides. Fíjense, gluco de glucosa, porque el cortisol también es capaz de regular el metabolismo del cortisol. Y el más importante, entre las hormonas que produce la zona fasciculada, es el cortisol. La porción más profunda de la corteza constituye la zona reticular. Y la zona reticular produce andrógeno suprarrenal. La porción más profunda, que sería la médula, produce catecolamina, es decir, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Este grupo de hormonas que están aquí, nosotros, bueno, en realidad algunos de ellos actúan como hormonas y como neurotransmisores, no vemos porque no corresponden. Esto es para ver otra vez, para diferenciar, fíjense, el tipo celular es completamente diferenciado con respecto a cada zona, por ende cada zona produce un tipo
La zona glomérulos, acuérdense, riñón, ¿verdad? Produce aldosterona, mineralocorticoides. La zona fascicular produce cortisol, la zona reticular produce andrógenos suprarrenales y la médula produce adrenalina y noradrenalina. Empecemos por el primero, que es el regulador del equilibrio osmótico, que es la aldosterona. Es una hormona esteroidea, ya sabemos, es un mineralocorticoide, es producido por la zona externa y su función es regular la cantidad que existe de sodio, potasio y de agua en los líquidos extracelulares. Por lo tanto, regula el volumen extracelular. Cuando hablamos de extracelular, hablamos de líquido intersticial y del líquido vascular. Sería el medio interno. Correcto, no, el medio externo. Entre una célula y otra hay un líquido extracelular. Este líquido extracelular es importantísimo y hay un equilibrio perfecto entre el líquido intra y el intersticial, el que rodea inmediatamente a la célula, porque la acumulación en este espacio es lo que produce el edema. ¿Sí? Cuando hay un desequilibrio entre los osmolitos, cualquier molécula, sodio, potasio, cloro, glucosa, proteína, es un osmolito. Cuando hay un desequilibrio en el osmolito, el agua tiende a migrar de una región a otra para equilibrar ese número de osmolitos y mantener la presión osmótica. Un desequilibrio entre la presión osmótica y la presión oncótica, que es la presión que ejerce las proteínas en el interior de las venas, las arterias, es lo que produce desequilibrio osmótico. Y eso conduce, de alguna manera, a la aparición de dos patologías, que es edema, acumulación de agua, y pérdida excesiva de agua, que es la deshidratación. Pero, ¿quién mantiene la presión osmótica? Los electrolitos junto con el agua. ¿Quién es el que hace migrarle al agua de un lado a otro? Los electrolitos, ¿sí? Para mantener esa cantidad de agua que existe, un equilibrio entre el líquido interno y el líquido externo. Entonces nosotros dependemos exclusivamente de estos tres electrolitos, que son los más fáciles de mover, porque la bomba sodio, potasio, TPasa están en todas las células, en todos los compartimientos. Es la bomba más importante que existe en el cuerpo, porque además de regular los niveles de electrolitos, posibilita el transporte de glucosa, de aminoácidos, membrana, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto tiempo vive la aldosterona en el torrente sanguíneo? 10 a 20 minutos nada más. Y como es derivada del colesterol, es una hormona lipófila. ¿Qué significa eso? Que es insoluble prácticamente en agua. Necesita un carrier. Y ese carrier es una globulina fijadora de corticosteroides. Y se llama CBG. La aldosterona activa está unida a CBG, ¿verdad? A la proteína fijadora, y de esa manera se transporta eficientemente a los tejidos. La porción libre de la aldosterona tiende a ser filtrable por el riñón. Pero antes de eso, debe metabolizarse en el hígado para que le agreguen un hidroxilo o una sustancia que haga que este compuesto lipófilo se convierta en hidrófilo, o sea, soluble en agua. Se inactiva en el hígado y se excreta por la orina. La síntesis de la aldosterona, a diferencia del cortisol, no necesita ACTH, sino que necesita, ¿verdad?, una molécula que se llama angiotensina 2. Para activar la síntesis de la aldosterona necesitamos angiotensina 2. ¿Cuándo se activa la síntesis de la aldosterona? Cuando baja la presión arterial. Cuando la presión sistólica es inferior a 100,
los riñones secretan una enzima que se llama renina al torrente sanguíneo. Fíjense que en la pared de los vasos sanguíneos del riñón existen unos varoreceptores. Varómetro, que es una unidad de medida o una proteína que mide la presión arterial. Entonces, esa proteína detecta que cayó la presión arterial. Inmediatamente el riñón libera renina. La renina es una enzima. Fíjense, eso es activación por hidrólisis de un pequeño péptido. En la sangre circula normalmente angiotensinógeno. Acuérdense que nógeno era inactivo. Entonces, al cortarle un pequeño péptido, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. El pulmón libera otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, o ECA. Y la ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 activa la síntesis y secreción de la aldosterona por la hormona suprarrenal. Pero no solo eso, sino que a nivel de la hipófisis activa la liberación de la hormona antidiurética, de la ADH, que es la que va a regular los niveles de agua en los túbulos renales. Acá van a ver súper bien, ¿sí? Entonces, el riñón, cuando baja la presión arterial, libera renina, una enzima. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. El pulmón libera ECA, enzima convertidora de angiotensina. Y la ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 libera hormonas y también promueve la síntesis de los receptores para angiotensina. ¿Cuál va a ser el efecto final de la aldosterona? ¿Verdad? El riñón filtra sodio, potasio, cloro y agua. Va a hacer que del filtrado renal reingrese sodio. Y junto con el sodio va a reingresar cloro y agua. Y va en contrasentido, porque activa la bomba sodio-potasio ATPase, va a salir potasio. Esto es para que se vea un poquito mejor. Fíjense. Cuadro de hidratación. Lau, ¿se escucha bien? Sí. Voy a desactivar mi... Bueno, ahí está. Muy bien. Ahora vamos. En un cuadro de deshidratación, hay déficit de sodio. En un cuadro de hemorragia, hay pérdida del volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Al disminuir el volumen sanguíneo o al haber deshidratación, hay disminución de, esto es lo mismo, ¿verdad? Hay disminución de la presión arterial. Cuando disminuye la presión arterial, los receptores que están en el riñón detectan la disminución de la presión arterial y entonces producen renina. El hígado produce angiotensinógeno. Entonces la renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. El pulmón produce ECA, enzima convertidora de angiotensina, que libera al torrente sanguíneo y convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Angiotensina 2 ejerce dos efectos. Por un lado, sobre la corteza suprarrenal, aumentando el nivel de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Tiene receptores en el riñón, reabsorbe sodio y agua y aumenta la excreción de potasio y protón por la orina.
al aumentar, ¿verdad?, esta excreción de sodio y de potasio, y al aumentar la reabsorción de sodio, junto con el sodio, aumenta el volumen de agua que ingresa. Y eso hace que de vuelta aumente el volumen sanguíneo y la presión vuelve a la normalidad. Por otro lado, la angiotensina 2 actúa a nivel de la hipófisis, estimulando la secreción de la hormona antidiurética, que se encarga de reabsorber todas las moléculas de agua, activando las apoporinas, y con eso aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la cantidad de agua que tenemos dentro del cuerpo y se restablece la presión arterial. Esto es en condiciones en donde no hay pérdida masiva de sangre. Hay pérdida masiva de sangre, entonces esto no se restablece tan rápidamente, pero sí se activa de igual manera el mecanismo. Esto es para ver un poquito el efecto de la angiotensina 2, que tiene múltiples receptores en diversos órganos. En el riñón, ella también, al igual que la aldosterona, tiene receptores y actúa, tiene el mismo efecto que la aldosterona. Por lo tanto, la angiotensina ya refuerza la acción de la aldosterona. En el intestino también promueve la reabsorción y evita la pérdida de electrolitos y de agua. En el sistema nervioso central aumenta la sed, claro, si perdimos agua, y también la apetencia por la sal. Descarga adrenalina y noradrenalina para aumentar la resistencia periférica de los vasos sanguíneos. En la fibra muscular lisa produce vasoconstricción, ¿verdad? Y a nivel del corazón aumenta la contracción cardíaca para hacer que mayor cantidad de sangre se redistribuya en los diferentes tejidos. De esa forma aumenta el gasto cardíaco. Repasando un poquito. Entonces, cuando baja la presión arterial, los vasoreceptores que están en el riñón activan la secreción de la renina. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. El pulmón libera ECA. ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Y angiotensina 2 activa la síntesis y la secreción de la aldosterona. ¿En qué parte, en qué porción tiene la aldosterona sus receptores? En el túbulo contorneado distal, en el colector, en el colon y en la glándula salival. ¿Qué va a hacer? Dijimos que bajó nuestra presión arterial. Necesitamos aumentar el nivel de sodio, de cloro y de agua en el interior de los vasos sanguíneos para que vuelva a elevarse la presión arterial. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio, cloro y agua. Y en contraparte, estimula la excreción de potasio porque activa la bomba sodio-potasio ATPase. Esta bomba necesita ATP para funcionar, por lo tanto, la aldosterona activa la síntesis de las enzimas del ciclo de Krebs, que se encargan de activar la síntesis del ATP al acoplarse a la cadena transportadora de electrones. Esto es para que vean un poquito. Fíjense lo que hace la bomba sodio-potasio ATPase, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad?
Esta es una bomba que trabaja estimulando, dependiendo su ubicación, ojo, dependiendo su ubicación, en el riñón promueve la absorción de sodio y la excreción de potasio, pero en las células promueve la salida de sodio y la entrada de potasio gracias a la hidrólisis de una molécula de ATP. Profe, o sea, ¿Estás viendo? sí. ¿Estás En viendo? el riñón hace lo contrario. Sin embargo, en el riñón hace exactamente lo contrario. Activan el sentido inverso. Después, cuando veamos electrolitos, vamos a ver que el sodio es el principal cation del líquido extracelular y el potasio es el principal cation del líquido intracelular. Muy lindo nomás este GIF para demostrar cómo actúa la bomba, por más que el sentido sea inverso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, esto es ya ubicándonos en el riñón, ¿sí? Una unidad renal se llama nefrón. La primera porción se llama cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, descendente, transverso, ascendente, túbulo contorneado distal y colector, que es la última porción. Entonces, ¿en qué porción tiene receptores la aldosterona? En el túbulo contorneado distal. Fíjense, esto es un receptor para la aldosterona. La aldosterona se une al receptor y activa la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué hace la bomba? Fíjense, la bomba está situada en la membrana vasolateral. Este es el lumen hacia afuera, la membrana apical. Acá está el filtrado glomerular. Entonces activa la entrada de sodio hacia los vasos sanguíneos y la salida de potasio hacia la luz. Vamos a terminar perdiendo potasio por la orina. De tal forma que lo que necesitamos es que el sodio ingrese para volver a elevar la presión arterial. ¿Sí? Existen un montón de antihipertensivos que actúan a este nivel. Por ejemplo, la amilorida, que es un antihipertensivo muy utilizado en pacientes, solamente bloquea la entrada de sodio. ¿Sí? La amilorida se utiliza en pacientes cardíacos. Este se llama ahorrador de potasio, porque lo único que hace es bloquear la entrada de sodio y de esa manera baja la presión arterial. ¿Sí? Hay otros grupos que se llaman espirolactonas y ellas bloquean la secreción de la aldosterona. Y el enalapril, no sé si suelen escuchar ese medicamento, es un inhibidor de la ECA, una enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si queremos bajar la presión arterial, debemos de neutralizar dos cosas: la acción de la aldosterona y la acción de la bomba sodio-potasio ATPase. Y lo hacen disminuyendo la síntesis de la aldosterona o bien bloqueando directamente la bomba. Esto es para que se vea un poquito. Fíjense, la entrada de sodio siempre es antagónica a la salida de potasio. En los túbulos, ¿verdad?, sanguíneos viene la aldosterona, se une al receptor. La aldosterona tenía un receptor citoplasmático, ¿sí? El receptor, todos los corticoides que tienen receptores citoplasmáticos ejercen su acción a nivel del núcleo. ¿Y qué hace? Promueve, activa la formación de la bomba sodio-potasio ATPase y de esta forma estimula la reabsorción. Fíjense, esto sería la luz tubular donde va a formarse la orina, la reabsorción del sodio y la excreción de potasio. Y si ustedes se fijan acá, con el sodio siempre entra cloro y al haber un desequilibrio osmótico entre el medio externo y el medio interno, el agua siempre va a migrar de
desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración por ósmosis. Y de esa forma el agua también va a tender a migrar al interior de los vasos sanguíneos para restablecer el volumen plasmático. Muy bien. Hasta ahí repasamos, ¿sí? Entonces, cuando baja la presión arterial, los vasoreceptores que están en el riñón estimulan la secreción de la renina. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 2, por acción de la ECA, se convierte en angiotensina 2. Entonces, cuando disminuye la presión, el riñón produce renina, la renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1, ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2 y angiotensina 2 activa la síntesis de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Actúa a nivel del túbulo contorneado distal, aumentando la reabsorción de sodio, cloro y agua y estimulando la secreción de potasio. Esa es la esencia de la aldosterona. Profe, Señora, sí, y ante un aumento de presión arterial, por ejemplo, trabaja de manera inversa, entonces elimina sodio y ingresa potasio. Le correcto. queda la bomba. Cuando aumenta la presión arterial, fíjense que cuando aumenta el factor natriurético atrial, ¿sí? Ahí está el efecto opuesto, es el producido por esta hormona que libera el corazón, ¿verdad? Para estimular rápidamente la eliminación de estos iones. Y también está el otro factor que es el óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? Produce vasodilatación. Vasodilatación. Claro. Entonces tiene... Y Y también la adrenalina y la noradrenalina tienen efectos opuestos dependiendo sobre qué receptores se unen. okay. ¿Y por qué no se suele recomendar a los hipertensos el consumo de potasio? O sea, siempre se le dice baje el consumo de sodio, pero nunca se le recomienda, por ejemplo, consumir sal que contenga potasio. Pero, ¿sabes por qué? Porque si el potasio es responsable del potencial de acción para la contracción cardíaca, ¿sí? Entonces, si vos le estás dando en realidad se da dieta rica en potasio en pacientes hipertensos, pero vos ¿Eso te produciría, profe, taquicardia? Exactamente, le va a producir taquicardia. Pero vos tenés que tener ahí primero chequeo cardíaco. Para empezar, cuando el paciente descubre que tiene hipertensión, la hipertensión ya hizo estragos a nivel cardíaco. ¿Sí? Hay una cardiopatía muy importante asociada al desequilibrio de la presión arterial. Entonces, vos si tenés un paciente hipertenso el día de mañana que se vaya y te pida hacerle una dieta baja en potasio, vas a ver que las dietas para hipertensos están enriquecidas en potasio, pero lo hacen con potasio natural, ¿verdad? Potasio que está en el zapallo. En algunos que otros alimentos no le hacen una sobredosis, porque hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque el mínimo desequilibrio le va a producir arritmia. Profe. Producir infarto a tu paciente. Pero en pacientes cardíacos se hacen diuréticos ahorradores de potasio. Profe. ¿Te escucho? O sea que cuando aumenta la presión, o sea, cuando tenemos un aumento de la presión, la bomba sodio-potasio saca sodio y hace entrar potasio. Correcto. Así mismo. Y ahí cuando baja la presión, saca potasio y entra sodio. Así mismo. Exactamente. ¿Y qué es lo que vos haces? Los antihipertensivos son bloqueadores de la secreción de la aldosterona y de la ADH. Entonces, O sea, con el aumento de la presión, la bomba sodio-potasio hace lo mismo que en las células, digamos. Exactamente. Hace lo mismo, pero está activado por otros factores. Ah, bueno. Gracias, profe. Por otros factores. Cuando uno logra mantener la presión en equilibrio, ¿verdad? Las personas jóvenes normalmente no.
O sea, son muy pocas las que tienen hipertensión, pero las que tienen hipertensión ya tienen un problema de base, que no lo han descubierto. Ah, Por ejemplo, los niños obesos tienden a tener ya hipertensión, sí. que hay que controlar, ¿verdad? Y sin embargo, no hay ni un pediatra que le saque la presión arterial a los niños. Nunca he visto un pediatra que le saca la presión arterial. Ah, Increíblemente eso es así. Yo siempre pregunto por qué motivos nunca le sacan, ¿verdad? sí. Ya te digo que yo después de haberme peleado mucho tiempo con un pediatra nuestro, él le pide perfil lipídico a todos sus niños obesos. Pero después de haberle hecho entender la importancia del perfil lipídico, ya hemos encontrado un montón de hipertrigliceridemia ya en niños, ¿verdad? Y sabes, la hipertrigliceridemia conduce a la diabetes de tipo 2, ¿verdad? Entonces vos tenés un niñito de eso que ya puede desarrollar diabetes juvenil y no necesariamente diabetes de tipo 2 a los 40. O sea, todo un equilibrio, no hay dos vueltas. Si vos te pasás con algo, no importa que sea mínimo, las consecuencias se verán en un tiempo no muy largo. Más lo difícil nomás es el tema de manejar la alimentación, porque nuestra costumbre es muy energética, por decirlo así, demasiado carbohidratos nosotros tenemos la alimentación. No podemos. Con grasa otra vez. Grasa y carbohidratos, es dificilísimo. O sea, si vos querés hacer una alimentación equilibrada, vos tenés que empezar desde bebé en tu casa y mantener ese tipo de alimentación siempre, y no siempre es fácil. Es bastante difícil. Un tiempo tu cuerpo le gusta, le encanta, te manejas, etcétera, etcétera. Pero después, con solo la prueba de una vez que vos haces de tus alimentos anteriores, ya volvés a caer de vuelta. Esa es una realidad. A todo el mundo le sucede. O sea, hay gente que bajaron 20, 30 kilos, después empieza a comer otra vez su comida de siempre y en un segundo el efecto del rebote ya está presente de vuelta. Esa memoria cerebral lo que es muy difícil de borrar. Lo que al cerebro le gusta, le gusta. Convencerle de que no tiene que consumir eso es muy difícil. Y encima las comidas grasosas son las más ricas. La textura, el sabor, las grasas son el componente culinario más importante. ¿Por qué te parece que ahora hay tanta grasa en la alimentación? Porque le hacen más ricas las comidas. Más apetitosa, se vende más, Le dan textura. más, pero nos enfermamos más. Lastimosamente. Bueno, muy bien. Genial. Vamos entonces ahora con algo. ¿Entendimos lo que es aldosterona? Es re fácil, ¿sí? Sí. Es solamente saber eso. Cuando baja la presión arterial, el riñón libera renina. La renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es ese es lo que le tenemos que bloquear, no tanto la aldosterona, sino la angiotensina 2 porque tiene más receptores celulares. La aldosterona tiene receptores en la sangre, y en el riñón nomás, pero la angiotensina 2 tiene receptores hasta en el cerebro. Es el que se encarga de hacer que vos quieras cada vez más sal. Entonces, lo ideal Yo, profe, consumo mucha sal. Yo también. Pero mi tensión está así siempre bajo, otra vez. No sé si repite nomás todavía mi cuerpo. Un día me va a fallar y me va a volver. Claro, tu condición es diferente. Las hormonas tiroideas activan la bomba sodio-potasio ATPasa también. Y la calcio ATPasa. Entonces, al disminuir los niveles de las hormonas esteroideas, de las hormonas tiroideas, perdón, vos tenés menos activación de tus bombas. Y al tener menos activación te baja la presión. Entonces, ¿qué tenés? Angiotensina 2. ¿Y qué hace angiotensina 2? Le avisa al cerebro para aumentar tus niveles de sodio. Entonces vos tenés mayor avidez por la sal, pero es como una consecuencia de la disminución de tus niveles de T3 y T4. Así no. Todo.
Voy a decir eso entonces cuando me miran raro, así que abuso con la sal. No tengo la culpa, son estas Y, malditas hormonas. O sea, sí, y lo peor era cuando hacía cetogénica, era mucho peor todavía, y, porque ahí sí que perdés electrolitos. Y y claro, de verdad. impresionante, era como consumía, parecía vaca. La Y, vaca que le y mete la sal. no conviene para nada porque la hipotensión también secreta cortisol y el cortisol también es Se un estresa. regulador de la presión. Sí. O sea que son muchas cosas. El equilibrio, el cuerpo es una suma de potenciales equilibrantes. No es uno solo. Si fuera uno solo hubiera sido más fácil. Empecemos entonces con la segunda hormona, que es la hormona del estrés, que se llama cortisol. Un adulto normal, ¿verdad? El cortisol es producida por la siguiente franja de la corteza suprarrenal, ¿verdad? Un adulto normal secreta 5 a 30 miligramos de cortisol, miligramos, pero sin embargo en la sangre solo circula entre 5 a 15 microgramos, la milésima parte otra vez. El 10% está libre y el 90% está unida a la misma proteína que transporta aldosterona. A diferencia de la aldosterona, que envía 10 a 20 minutos, el cortisol para ejercer su actividad es más extensa, ¿verdad? Hace más bollo dentro del cuerpo, vive aproximadamente entre 60 a 120 minutos y tiene un ciclo circadiano. Hay un cortisol AM y un cortisol PM. Hace un máximo en las concentraciones en la sangre en las últimas horas del sueño y disminuyen al mínimo durante todo el día después del anochecer. Por eso se recomienda dosar el cortisol a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. El de las 8 de Por, la mañana se llama cortisol AM y el de las 4 de la tarde se llama cortisol PM. por culpa del cortisol es que nos levantamos en plenas vacaciones a las 6 a.m., ¿verdad, profe? Sí, exactamente, por culpa del cortisol. A diferencia de la aldosterona, que se activa por la angiotensina 2, el cortisol se activa por la ACTH, también por la vasopresina cuando hay estrés físico y psíquico, y es inhibida por la somatostatina, que es una hormona producida por el páncreas, por la heparina, el factor natriurético atrial y la dopamina. Fíjense que la dopamina es la hormona del bienestar, por lo tanto va a inhibir a la hormona de la ansiedad. El sol, ¿verdad?, actúa sobre el núcleo caudado que se encuentra en el cerebro, los rayos solares ultravioleta, y activan la producción de dopamina. Por eso cuando el día está soleado, hay o sea, hay mayor nivel de dopamina circulando en el torrente sanguíneo, por eso nos sentimos mejor. En un día donde no hay sol, evidentemente hay mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque al disminuir los niveles de dopamina, aumenta el nivel de cortisol. Quiere decir que cuando hace frío y no hay sol, estamos tristes, ¿verdad? Lo que significa que hay mayor cantidad de cortisol. El cortisol aumenta el apetito, para variar, ¿verdad? Bueno, muy bien. El cortisol tiene múltiples acciones que se clasifican en acciones metabólicas y acciones orgánicas, o sobre determinadas funciones de un órgano en particular. En los tejidos periféricos, que es la piel y el tejido conjuntivo, reduce la síntesis de colágeno y en altas concentraciones es un inhibidor de la replicación celular. Fíjense que las hormonas que contienen cortisol, ¿verdad?, que contienen dexametasona, etcétera, si se coloca mucho tiempo sobre una lesión de tipo alérgico en la superficie de la piel, produce cicatrización de esa zona. Y la cicatrización se vuelve definitiva. ¿Por qué?
porque ya no le permitió a la célula regenerar. Por lo tanto, a nivel de la epidermis, es un bloqueador de la regeneración celular. En el músculo, el consumo prolongado de corticosteroides, ¿ah? Eso incluye para los derivados de corticosteroides que tienen acción análogo también, disminuye la síntesis de proteínas y produce atrofia muscular. Y en el tejido adiposo, ¿ah? A bajas concentraciones activa la lipólisis, pero si el consumo es crónico y en altas concentraciones, aumenta el número de los adipocitos porque activa la adipogénesis. Por lo tanto, aumenta el peso corporal. Al activar